curso junto a nuestro profesor Hugo Efraín Vázquez. En sus redes sociales podrán buscarlo como Todo Teos, así también su página web, o si no, como Hugo Vázquez también, él es psicólogo, le damos las gracias por nuevamente predisponer su tiempo para llevarnos una nueva enseñanza. Este curso que nos va a brindar va a ser un curso que lo pueden ver a través vía Zoom, también va a quedar registrado ahí en YouTube, el cual se llamará Diferentes Interpretaciones de Temas Bíblicos. En el temario va a tocar 4 puntos de vista de la salvación, 4 puntos de vista sobre la mujer en el ministerio pastoral, también 4 puntos de vista del infierno, 4 puntos de vista sobre la escatología y 3 puntos de vista del matrimonio y del divorcio. El profesor Hugo Vázquez, pueden buscarlo en sus redes sociales. Él comparte mucho contenido, el cual es de mucha edificación para muchos de nosotros, así que pueden buscarlo, como le decíamos nuevamente, en Todo Teos o como Cibersaulo. Profesor Hugo Vázquez, cuando usted desee, puede iniciar con la clase. Y nuevamente, bienvenido nuevamente a este equipo de intelectuales estadistas y le agradecemos por su tiempo que está siempre usted predispuesto para la enseñanza y la edificación de la iglesia. Querido hermano, cuando usted desee. Amén. Muchas gracias, Jonathan. Gracias a todos mis hermanos que están aquí, los hermanos de intelectuales, teístas. Gracias por la invitación. Siempre es para mí un privilegio poder compartir con ustedes. Una pregunta, ¿no lo están transmitiendo esto por YouTube? Porque todavía no sale, ¿no? Ya está saliendo por YouTube, bendiciones, hermano. ¿Sí está? Sí, sí. Ah, ya, porque estoy en el YouTube de intelectuales y todavía A ver, voy a no chequear. sale. Bueno, de eso voy a alistar la presentación. No, no está saliendo, mi hermana. Creo que falta ahí. Ok, sí, sí, es cierto. Ahí lo estoy revisando, ahí ya lo estamos transmitiendo. ¿Y estamos? ¿Avanzamos nomás? ¿O hay que esperar un poco? Un segundito, profesor. Esperen, Sí, Vamos. sí. sí, Por favor, profesor. Ay, disculpe. Sí, 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 que salga Estamos mejor por YouTube. transmitiendo, podemos comenzar y bueno, les agradecemos a todos los hermanos que se están conectando, gracias a los hermanos que están en YouTube, al hermano de Iglesita que hace poco cumplieron 2000, llegaron con los 2000 suscriptores, así que un saludo muy grande desde acá. Que nos corrobore un hermano, por favor, porque a mí no me aparece que estamos transmitiendo. No sé a los otros hermanos. Creo que es el problema mío, no sé. Hermano Hugo, corrobórenos, por No, favor. no, no sale todavía en YouTube. No, no se está transmitiendo en YouTube.
Ya, ahora sí. ¿Ya salió? Sí, sí. Ok. Bueno, aunque yo no lo veo todavía, pero si dicen que está saliendo. Igual lo están grabando esto, ¿no? ¿O no? Aún no inicia la grabación tampoco. Por ahí le puse en el chat, pero creo que no lo han leído. Sí, todavía no está saliendo, hermana Carlita. ¿Será que, no sé, alguna opción? No, no sale ni en YouTube tampoco. No. Perdón, hermano, solamente el chat está activado en YouTube. Sí, es raro porque acá me figura como que ya está la transmisión hecha y me figura el botón finalizar transmisión. No me acuerdo cómo era Ah, desde Zoom, pero Ya, desde ya Zoom creo que hay que empezó, hacer dos veces, ¿no? Ahora sí. Es raro porque ya acá me empezó la figura transmisión como por que ya YouTube. está la transmisión hecha y me figura. Sí, ya estamos en YouTube también. Bien, entonces podemos comenzar, me imagino, ¿no? Todavía no están amén. grabando acá. Sí, hermano, ahí ya se escucha el YouTube que está viéndose y todo ok, así que podemos comenzar. Ok, entonces podemos avanzar. Empezar. Como les decía, gracias, mis hermanos intelectuales teístas, por la invitación. Siempre para mí es un placer, un privilegio poder compartir con todos ustedes estos temas. En especial esta serie que vamos a ir tratando cada lunes, que me parece muy importante, muy interesante y desafiante también, porque vamos a tratar aquellos temas que precisamente a veces nos tienen en tensión entre cristianos, un poco ahí a veces batallando, debatiendo y cosas por el estilo, pero vamos a enfocar estos temas tratando de ser objetivos en cómo abordamos y viendo desde el punto de vista de que aunque tratamos temas en donde hay varias perspectivas teológicas, a la final todos somos hermanos y todos compartimos algunas doctrinas más grandes que son importantes y que nos unen como pueblo de Dios. Entonces, lo primero que vamos a tratar el día de hoy es el tema de la seguridad de la salvación, ¿sí? Y vamos a hablar de cuatro puntos de vista acerca de la seguridad de la salvación. Yo pienso que obviamente muchos de ustedes saben que hay un libro que tiene este nombre. Y sí, vamos a topar esos cuatro puntos de vista que se abordan en este libro, porque son básicamente los más conocidos dentro del ámbito de la fe cristiana, de las iglesias cristianas, cuatro puntos de vista acerca de la seguridad de la salvación, o en otras palabras, como se dice en términos más coloquiales, cuatro puntos de vista acerca de si la salvación se pierde o no se pierde. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Puede un creyente estar seguro y confiado de su salvación eterna? ¿Es posible perder esta salvación una vez que se la ha obtenido? Estas preguntas sabemos que no solamente afectan nuestra comprensión de la fe, sino que muchas veces también la práctica de nuestra fe. Entonces es importante abordar las características de cada punto de vista para poder tener nosotros también una opinión propia y una opinión personal, ¿no? Entonces, en esta charla, en esta clase, vamos a hablar de cuatro puntos de vista sobre este tema, la seguridad de la salvación. El primer punto de vista es el del calvinismo clásico, la posición calvinista clásica. Eh, Sabemos, son esos puntos de vista que parten de la enseñanza de Juan Calvino, ¿no? Donde se enfatiza la soberanía de Dios.
Vamos a hablar también de un punto de vista que se lo suele conocer como calvinismo moderado, ¿no? Calvinismo moderado. Ya voy a comentar un poquito más de por qué a veces me parece que es más bien un arminianismo moderado, pero más que un calvinismo moderado. A ver, ¿cómo estamos? Ya. También vamos a hablar del punto de vista arminiano, el arminiano clásico, como algunos lo llaman también arminiano reformado. Y hablaremos finalmente de la perspectiva del arminianismo wesleyano, ¿sí? Esos cuatro puntos de vista vamos a estar desarrollando en esta clase, ¿no? Si tienen dudas, inquietudes a lo largo de la exposición, ustedes pueden anotar en algún lugar para al final tener un tiempo donde estaremos respondiendo algunas inquietudes que ustedes puedan tener. Igual los hermanos que están en el YouTube, al final vemos si hay alguna pregunta importante que podamos responder también. Bien, entonces hablemos de la perspectiva calvinista clásica, ¿sí? El enfoque calvinista clásico sobre la seguridad de la salvación, ¿no? Obviamente, como había mencionado, esta perspectiva está basada en las enseñanzas de Juan Calvino desde el siglo XVI, quien tiene un enfoque eh, con más énfasis en la soberanía de Dios, en el hecho de que Dios tiene el control de todas las cosas, de todo lo que sucede. Fue un concepto que lo heredó de alguna forma de Agustín de Hipona, uno de los teólogos más influyentes en la iglesia primitiva, ¿no? Como decía, sí, el tema de la soberanía de Dios es como el principio organizador de toda la teología de Juan Calvino, ¿sí? Sostiene que un Dios omnipotente, un Dios omnipresente, omnisciente, pues es un Dios que ejerce el control absoluto y total de la creación. Entonces, nada puede suceder fuera de la voluntad y fuera del decreto divino. Entonces, de aquí se parte el hecho de que Dios pueda soberanamente elegir quién va a ser salvo y quién no. Ahí viene la famosa doctrina de la predestinación, que de alguna forma es influencias también del pensamiento de Agustín de Hipona, tal vez fue inspirador de Juan Calvino en algunas cosas, ¿no? Que obviamente había énfasis diferentes en los dos, pero como base hay mucho de el agustinismo también en las enseñanzas de Calvino. Entonces vamos a hablar acerca de las doctrinas claves de la perspectiva calvinista clásica. Y claro, creo que lo primero que tenemos que mencionar, que todo está relacionado con lo que estamos hablando de la seguridad de la salvación. No podemos hablar solamente de la seguridad de la salvación sin hablar de todo el hilo doctrinal que nos lleva a esa pregunta fundamental, si la salvación se pierde o no se pierde. Entonces, todo está relacionado. Y tenemos que empezar hablando, obviamente, de la elección incondicional y de la predestinación, ¿sí? ¿A qué se refiere esta doctrina? En la doctrina de la depravación total, si pensamos en el tiempo de Juan Calvino, eh, la teología reformada estaba de acuerdo en la doctrina de la depravación total. El mismo Jacobo Arminio estaba de acuerdo en la doctrina de la depravación total, que sostiene que el ser humano no tiene la capacidad en sí mismo de buscar a Jesús, de depositar la fe en Jesús, su naturaleza está totalmente depravada. Entonces, el ser humano necesita de la gracia de Dios y sobre todo necesita de un acto regenerador de Dios para que pueda tomar una decisión. Entonces, el momento que decimos que es Dios quien tiene que activamente actuar en el corazón del ser humano, regenerar el corazón del ser humano para que pueda ser salvo, se está depositando la elección de quién va a ser salvo y quién no, pues totalmente en Dios. Él es el que toma la decisión, de acuerdo a esta perspectiva, la perspectiva del calvinismo, la perspectiva calvinista clásica, ¿no?
Es Dios quien decide en su soberanía a quién Él va a salvar, sin tener en cuenta nada de lo que el ser humano pueda hacer o pueda aportar. ¿Sí? No está teniendo en cuenta Dios ningún mérito en el ser humano, es simplemente Dios quien decide a quién salvar, ¿no? De pronto una cita bíblica relevante. Ustedes saben que estos argumentos nos podemos extender hablando del exégesis, las citas bíblicas y todo. Hoy no vamos a tener todo el tiempo, son 4 puntos de vista que abordaremos en la clase. Entonces solo mencionaré uno que otro texto bíblico. Uno de los más conocidos es Romanos 8, del 29 al 30, que dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, si partimos de esta enseñanza de que es Dios quien regenera y es Dios quien activamente decide quién va a ser salvo sin tener en cuenta nada en el ser humano, de ahí se desprende entonces de que Dios mismo se va a encargar de que estas personas que fueron elegidas por Él perseveren hasta el final. También la perseverancia de los elegidos tampoco tiene que ver con el ser humano en sí, sino con Dios mismo que va a dar de esta gracia, aún en la vida de santificación, aún en la vida de santidad, de manera que Dios mismo se va a encargar de que cada cristiano persevere hasta el final. Y entonces de ahí se desprende la doctrina de la perseverancia de los santos o de la seguridad eterna, de que los elegidos están seguros en la gracia de Dios, ya que es Él quien obra en ellos para mantenerlos fieles hasta el final. Esto tiene que ver también con otro de los puntos de los 5 del calvinismo, que es la gracia irresistible, que quiere decir que esa misma gracia que Dios le da al ser humano para que pueda creer, es una gracia irresistible porque el ser humano no se puede resistir a esa gracia. Entonces Dios regenera, el ser humano no se resiste, Dios lo salva. Es la gracia que lo mantiene en la salvación, que lo hace perseverar, también es una gracia irresistible. Es decir, el ser humano, el cristiano, en todo su caminar cristiano tampoco se va a resistir de esta gracia salvadora, de manera que va a perseverar hasta el fin, ¿no? Entonces, de ahí se desprende la doctrina de la perseverancia de los santos. O también se lo puede llamar la perseverancia incondicional, ¿no? Así como la elección es incondicional, incondicional en el sentido de que solo es Dios quien elige, no hay ninguna condición que vea en el ser humano. De igual manera, la perseverancia es incondicional porque es Dios quien hace que el cristiano persevere hasta el final, ¿no? Bien, eso sobre el tema de la perseverancia de los santos, algunas citas bíblicas sobre el calvinismo clásico. Efesios 1 del 4 al 5 también es muy conocido, que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Son los textos que usará el calvinismo para justificar esta elección incondicional y la perseverancia incondicional. Es decir, Dios mismo se encargará de que el cristiano sea santo y sin mancha delante de él hasta el final, ¿no? Esto con respecto a la posición del calvinismo clásico. Ahora, hay una segunda perspectiva, que es la que vamos a abordar. Como les decía, si queremos hablar del calvinismo, podríamos aquí haber abundado en los 5 puntos del calvinismo, pero se nos iba toda la hora, entonces por eso estamos solo mencionando los puntos claves que tienen que ver con la seguridad de la salvación. Entonces está claro que en el calvinismo clásico la salvación no depende en nada del ser humano, es solo Dios quien elige y Dios quien se encarga de que la persona, del cristiano persevere. Entonces, en términos coloquiales, como yo había dicho, la salvación no se puede perder. Bien,
Hay una segunda perspectiva que se lo suele llamar como calvinismo moderado. Este autor, ¿cómo es el nombre? Norman Heiser. Norman Heiser, sí. Eh, quien escribe en el libro sobre este punto de vista. Se me fue el nombre del autor, solo déjenme eh, confirmar esto. Un momentito, un momentito. No será Norman Geisler, profesor. Sí, 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 se Ok. fue el apellido, él es el autor. Gracias, gracias, Melvin. Bien, se me fue la presentación. Ya. Esta perspectiva calvinista moderada lo que busca es de alguna forma suavizar la radicalidad del TULIP. Ustedes saben, el TULIP, todos los 5 puntos: reprobación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Lo que hace esta perspectiva calvinista moderada de alguna forma, como digo, es suavizar, dándole también cierto énfasis al libre albedrío de los seres humanos. Es decir, em, por ejemplo, ¿no? Si en el calvinismo clásico se habla de una elección incondicional, la perspectiva del calvinismo moderado lo que habla es de una elección condicional, pero en este sentido, condicional en el tiempo. Es decir, para los seres humanos la elección es condicional, porque el ser humano tiene que ejercer la fe en Jesús para ser elegido. Pero es como que dice que solamente desde la perspectiva humana nosotros podemos verlo en ese sentido, una elección condicional. Pero desde la perspectiva divina continúa siendo una elección incondicional, porque al final Dios ya sabía de antemano quién creería, quién no creería, incluso Dios ya ha planificado todo esto de antemano. Entonces, una elección incondicional, pero en el tiempo para el ser humano, en su existencia, la elección es condicional. Entonces, como que de alguna forma quiere darle al ser humano la responsabilidad de creer para ser parte de los elegidos. Entonces, es como tratando de hacer un diálogo entre la posición calvinista clásica y lo que el arminianismo en sí enseña, ¿no? Con respecto a la elección condicional. Por ejemplo, una cita bíblica relevante en este punto es 1 Timoteo 2:4, donde dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque desde la perspectiva del calvinismo moderado se habla también de una expiación ilimitada. Y aquí sí hay una diferencia con el TULIP. Ustedes saben que en el TULIP lo que se habla es de la expiación limitada. Esto quiere decir que la muerte de Jesús fue solamente por los elegidos. Jesús murió solamente por los elegidos. En ese sentido es una expiación limitada, pero el calvinismo moderado va a hacer énfasis en que no, la expiación es para todos. Jesús murió por todos, pero obviamente es efectiva en aquellos que creen, en aquellos que depositan la fe en Jesús. En esto similar a lo que el arminianismo enseña, la expiación ilimitada. Ahora, en este punto, cabe mencionar también que quienes estudian a profundidad a Juan Calvino mismo, muchos afirman que Juan Calvino no creía en la expiación limitada que hoy cree el calvinismo clásico, ¿no? Del tulip. Hay muchos textos de Calvino mismo que hacen énfasis en que Jesús murió por toda la humanidad, ¿no? Entonces, este tema de la expiación limitada fue un desarrollo ya posterior con los cánones de Dort y todo eso, no necesariamente del mismo Calvino, ¿no? Pero claro, hoy es algo esencial del calvinismo clásico. Pero en el calvinismo moderado simplemente no es necesario afirmar una expiación limitada. Se puede hablar de una expiación ilimitada, que Jesús murió por todos, pero es efectiva la expiación en aquellos que creen, nada más, ¿no? Otra cita bíblica relevante sobre esto es segunda de Pedro 3:9. Conocemos que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Es, es un texto usado también por el arminianismo para defender el punto de vista de la expiación ilimitada. También en el calvinismo moderado se hace énfasis en que la gracia de Dios es suficiente para todos. Es decir, es por eso que yo, cuando escucho hablar del calvinismo moderado, de este punto de vista de Norman Geisler y todo esto, em, más me parece como un arminianismo moderado, más que un calvinismo moderado, ¿no? Porque son algunos puntos más como en consonancia con el arminianismo, el tema de la gracia suficiente para todos los seres humanos, pero que es, claro, la gracia eficaz solo para aquellos que han sido elegidos, pero la gracia está disponible para todos los seres humanos, ¿sí? Tiene que ver también con el tema de la expiación ilimitada. Así como la expiación fue por todos, la gracia también es para todos, desde esta perspectiva. Entonces, cuando se habla de la perseverancia de los santos, en este punto de vista, se hace más un enfoque personal, pero al igual que con la elección, como había dicho, es condicional para los seres humanos, pero incondicional desde el punto de vista de Dios. También la perseverancia de los santos es condicional para los seres humanos, porque lo que quiere hacer esta posición del calvinismo moderado es hacer énfasis en la libertad del ser humano, también en la responsabilidad del ser humano. Entonces, sí se habla de la responsabilidad del ser humano de perseverar. ¿Sí? Entonces, como que para el ser humano es condicional la perseverancia, pero es incondicional en el sentido de que Dios igual le está dando todos los medios necesarios para perseverar y Dios no va a permitir que nadie se pierda. Entonces termina siendo, igual que en el calvinismo, una perseverancia incondicional, es decir, la seguridad de la salvación, como había dicho en otras palabras, que la salvación no se puede perder de quienes ya aún la han obtenido, ¿sí? Pero yo creo que más el enfoque de esta perspectiva eh, moderada es más en el tema pastoral, en el hacer énfasis de que el ser humano tiene que perseverar, hacer obras y continuar con con vivir la fe cristiana. Entonces, más en ese tema. Pero a la final, desde la perspectiva de Dios, sigue siendo incondicional porque Dios sabe quiénes eligió y sabe a quiénes va a perseverar hasta el fin. Sí, entonces, hasta aquí serían dos perspectivas sobre este punto de vista, pero que las dos hacen énfasis en que la salvación no se puede perder, o sea que la seguridad de, del cristiano está garantizada por Dios, no por nada que el cristiano pueda hacer, ¿no? Bien, eso con estas dos perspectivas. Ahora pasamos a la tercera, que es la perspectiva arminiana reformada. Hay algunos que no les gusta usar el término reformada, algunos solamente dicen arminianismo clásico, eh, muchos también arminianismo reformado, porque al final los primeros arminianos eran reformados. Eso sí tenemos que decirlo. Arminio mismo era reformado. Arminio toda su vida pensó que seguía siendo reformado y seguía siendo calvinista incluso, ¿no? Porque recordemos que el calvinismo no es solamente los 5 puntos del tulip, o solamente unos 2 o 3 puntos que Arminio no estaba de acuerdo, como la elección incondicional o la gracia irresistible. Pero en todo lo demás, Arminio seguía siendo calvinista y seguía siendo reformado. Entonces, por eso se lo llama perspectiva arminiana reformada, aunque actualmente ya es complicado hablar de un arminianismo reformado así, puro como era el arminianismo del inicio, ¿no? Por eso ahí se habla más de un arminianismo clásico más que arminianismo reformado. Bien, pero el origen obviamente tiene en Jacobo Arminio, un teólogo holandés del siglo XVI, que propuso una alternativa al calvinismo predominante de su tiempo. Incluso Arminio no es que fue tan radical en contra de Calvino mismo. Eso es interesante porque Arminio se opuso al inicio al calvinismo de Teodoro Beza, que no era necesariamente el calvinismo de Calvino. El calvinismo de Teodoro Beza es lo que hoy se conoce como supralapsarianismo, es un poco más radical, un poco más fuerte en ciertos temas.
para el calvinismo supralapsariano. O sea, Dios es quien elige a los salvos, pero también Dios es quien directamente elige y crea personas para la condenación. Entonces era como más radical. Y es a ese calvinismo al que Arminio se opone al inicio, y especialmente en el tema de la elección incondicional. Y es interesante porque Arminio fue elegido en algún momento, como, porque era uno de los mejores estudiantes, fue elegido para debatir este punto, para defender la elección incondicional en contra de, había un teólogo, pero eh, secular, no era sacerdote, que tenía ciertas ideas en contra de la elección incondicional y se suponía que Arminio iba a debatir contra él. Pero en todos sus estudios para debatir o defender la elección incondicional, Arminio llega también al punto de vista de que la elección no puede ser incondicional. La elección tiene que ser condicional, ¿no? Entonces ahí comienzan las diferencias entre Arminio y el calvinismo de, de su tiempo, ¿no? ¿Cuáles serían las doctrinas claves en esta perspectiva? Y, a ver, déjenme ver si puse esto en orden. Sí, obviamente la conclusión de todo esto es que existe la libertad de caer de de la gracia. Aquí, bueno, quiero explicar mejor este punto en cuanto al arminianismo. Creo que puse mal el orden. Ya, empecemos hablando de la elección condicional, como había mencionado. Mientras que el calvinismo hacía énfasis en que la elección es de Dios, de la soberanía de Dios, sin tener en cuenta nada de lo que el ser humano haga o deje de hacer, para Arminio, más bien la elección tenía que ser condicional, porque en la Biblia la mayoría de pasajes hablan de creer y creer y creer como una responsabilidad del ser humano para ser elegido. Entonces, Arminio decía, la elección tiene que ser condicional a la fe. Y muchos textos que hablan de que somos elegidos en Cristo, como en Efesios 1, por ejemplo, precisamente Arminio decía eso, quien fue elegido es Cristo y nosotros somos elegidos cuando estamos en Cristo, pero ese estar en Cristo es una condición, que es por la fe que nosotros estamos en Cristo. Entonces, Arminio decía así, la gracia, mejor dicho, la salvación, la elección es condicional. Por ejemplo, segunda de Pedro 2 20 y 22 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ya, bueno, este texto habla así de de la posibilidad de caer. Ya lo voy a mencionar más adelante. Creo que aquí me salté algo. Bueno, la salvación condicional. Ahora, surge la pregunta y la inquietud para el arminianismo, pero entonces quiere decir que el ser humano tiene en sí mismo la capacidad para poder creer, para poder ser cristiano. Ahí es cuando muchos acusan al arminianismo de semi-pelagianismo o de pelagianismo, porque recordemos que el pelagianismo es conocido como esta enseñanza que dice que el ser humano tiene en sí mismo la libertad de creer en Jesús, ¿no? Que no ha perdido esta libertad por la depravación del pecado ni por la naturaleza pecaminosa, etcétera. Pero, como yo les decía, Arminio mismo sí creía en la depravación total, creía en la influencia del pecado original en el sentido de que inhabilita al ser humano para poder creer. Pero entonces ahí viene la siguiente diferencia, y es que Arminio propone entonces que la gracia que en el calvinismo era una gracia irresistible, dada solamente a ciertas personas que han sido elegidas, el arminianismo propone que esta gracia se da a todas las personas. La gracia se le conoce como gracia preveniente, porque es la gracia que tiene que estar antes de la fe. Y especialmente en el arminianismo clásico se enfatiza más que esta gracia preveniente está en aquellos que escuchan la predicación del Evangelio, por eso dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, al escuchar el Evangelio, esta gracia preveniente de alguna forma capacita para que el ser humano pueda depositar su fe
en Jesús y pueda creer. Esta es la, la diferencia, que esta gracia estaría disponible para todos, mientras que en el calvinismo la gracia estaría disponible solo para ciertas personas. Pero entonces es por eso que en el arminianismo no se habla de pelagianismo ni de semipelagianismo, porque se habla de la necesidad de la gracia que habilite al ser humano para poder creer, ¿sí? Ahora, el tema es que entonces esta gracia para el arminianismo termina siendo una gracia resistible, ¿sí? En el sentido de que la diferencia es que el ser humano puede hacer buen uso de esa gracia o puede resistirse a esa gracia. Por eso es que no todos se salvan, porque muchos podrían decir, entonces si la gracia es dada para todos, todos deberían salvarse, pero la situación aquí es que no todos se salvan. ¿Pero por qué? Porque, diría Arminio, se pueden resistir a esta gracia, ¿sí? Entonces, cuando una persona ya es cristiana, ya ha sido regenerada por Dios, sigue recibiendo la gracia de Dios para la santificación. Eso también es así. El proceso de santificación también depende de Dios, también es Dios por su espíritu, por su gracia que santifica al ser humano. Pero después de la salvación, de la misma manera, la gracia puede ser resistida. Es decir, así como alguien antes de la salvación puede resistirse a la gracia, después de la salvación también podría resistirse a la gracia. Y eso implicaría que una persona que ya ha sido salvada en algún momento podría separarse totalmente de la fe. Y esto es lo que se conoce técnicamente en el arminianismo como la apostasía, el renunciar a la fe, salir de la fe o como digo, en términos coloquiales, que la salvación se pueda perder. Ahora, sí quiero aclarar un punto aquí, y es que Jacobo Arminio mismo, nosotros no vamos a encontrar ningún texto de Arminio que literalmente o textualmente él reconozca que la salvación se puede perder o que la apostasía es posible. Arminio siempre mostró que este es un punto que se debía debatir más a profundidad y que él no quería identificarse 100% con alguna posición en ese punto de vista. Aunque para muchos la conclusión de su teología, aunque él no lo diga así, pero la conclusión de su teología al afirmar de que la gracia puede ser resistida aún después de la salvación, daría como resultado que creía en la posibilidad de la apostasía. Pero incluso los primeros arminianos, que se les conoce como los remonstrantes, que fueron quienes sistematizaron estos famosos cinco puntos del arminianismo, eh, también dejan abierta la posibilidad de que este punto sea debatido más a profundidad y no se identifican literalmente con la posibilidad de la apostasía. Sin embargo, posteriormente, la mayoría de teólogos arminianos están de acuerdo en que la apostasía es posible, ¿sí? Hay arminianos clásicos, hay arminianos reformados, si los llamamos así, que serían arminianos de 4 puntos, es decir, creen en los 4 puntos, pero en el de la perseverancia de los santos creen que es incondicional, o sea, que no se puede perder la salvación, en otras palabras. Pero la mayoría de los arminianos clásicos sí creen que la apostasía es posible. Ahora, ¿cuál es que vamos a hablar un poquito después que del arminianismo wesleyano, pero aquí vamos a hablar de algunas características que hace distinta a la posición arminiana clásica. Y es que para el arminianismo clásico la apostasía es solamente eso, apostasía, renunciar a la fe. Es decir, la única manera en que una persona puede dejar de ser cristiano es renunciando a su fe. No quiere decir, como a veces se levantan muñecos de paja sobre este tema, de que el arminianismo cree que si una persona peca, pierde su salvación o se arrepiente, recupera su salvación. No es esa la enseñanza del arminianismo clásico. La enseñanza es de la posibilidad de la apostasía, es decir, de llegar a un punto en donde se renuncia de la fe. Renunciar a la fe, es decir, dejar de creer en Jesús y apartarse totalmente. A eso se refiere la apostasía. Bueno, y en cuanto a textos bíblicos, ustedes saben que hay varios, ¿no? Aquí estábamos leyendo este de Segunda de Pedro
2, 20 al 22, que dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, eh, también esta cita bíblica de Hebreos 6, del 4 al 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Entonces, son estos textos también que sirven a los teólogos arminianos clásicos para hablar de la posibilidad de la apostasía. Y algo interesante también de este texto que leímos de Hebreos 6 es que la mayoría de teólogos arminianos que creen en una apostasía irreversible. Es decir, que la persona que renuncia a su fe y se aparta de su fe no va a regresar nunca más. ¿Sí? Por eso ellos piensan que eso ya es irreversible. La persona se apartó y no volverá a regresar. Son algunas características de esta doctrina dentro del arminianismo clásico, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo vamos hasta, hasta ahí? Bueno, creo que después al final voy a leer un poco la- las preguntas, ¿no? Ok. Quiero ver cómo va la cosa en el YouTube también. Ok. Bueno, nos falta un punto de vista más, que es el punto de vista arminiano wesleyano. Y hemos visto dos puntos de vista en donde no se pierde la salvación, un punto de vista en donde sí, aunque yo sé que a algunos no les gusta usar el término perder la salvación. Quieren, como la teología clásica arminiana, decir la posibilidad de la apostasía, más técnico, porque perder implica como, bueno, es lo que dicen muchos, como que uno ganó algo y después lo perdió, pero al final nunca ganó uno la salvación sigue siendo por gracia y es una herencia de Dios. Lo que uno puede hacer es apartarse de esta salvación. Pero bien, ahí tenemos la cuarta perspectiva, aquí que es la perspectiva arminiana wesleyana. Esto ya es un desarrollo de Juan Wesley, ¿no? Juan Wesley, ¿no? Ya estamos hablando del siglo XVIII. Ujú, un momentito, ya. Juan Wesley era anglicano, ¿no? Era anglicano y él nunca pensó a la final apartarse de la iglesia anglicana. Fueron unas circunstancias las que le obligaron como a independizarse, pero él fue anglicano. Empezó un grupo de estudiantes de la Biblia que se reunían, que hacían énfasis en la santidad, ¿no? Les empezaron a conocer como esto, como las comunidades de santidad. Y les llamaban metodistas porque tenían ciertos métodos, ¿no? Ciertos hábitos y hacían mucho énfasis en vivir bajo ciertas reglas, ciertas normas. Entonces, por eso se les conocía como metodistas, no porque Juan Wesley haya pensado hacer una denominación que se llame el metodismo, ¿no? Sino eran ciertas características de estos grupos que con el tiempo, obviamente, se fueron apartando de la iglesia anglicana y terminaron siendo la iglesia metodista, ¿no? Que viene de Juan Wesley. Juan Wesley se identificaba como arminiano, pero cuando uno estudia la teología de Juan Wesley puede ver que no es que era una herencia directa de Arminio. Juan Wesley se consideraba como arminiano porque en el fondo estaba de acuerdo en estos puntos de los demonstrantes, pero el proceso teológico para llegar a estas conclusiones no es el mismo que el de Arminio. Y esto es interesante. Bueno, quienes saben, yo me identifico como arminiano wesleyano, ¿no? Entonces, es muy interesante el desarrollo teológico que hace Arminio sobre estos puntos, ¿no? Bien, ¿cuáles son los énfasis
o las doctrinas claves de la perspectiva arminiana wesleyana. Como les decía, parece que Wesley más tiene influencia no tanto directa de Arminio, sino más bien de la teología oriental, los padres de la iglesia, especialmente de la iglesia de Oriente, ¿no? Y mucho de la iglesia anglicana, obviamente, por lo que llega a esas conclusiones. Pero él se llamaba arminiano, incluso fundó una revista que se llamaba El Arminiano, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que hace particular al arminianismo de Wesley? Y es el tratamiento de la gracia. La forma en la que Wesley trata la gracia es mucho más extensa y creo yo mucho más profunda, incluso que el arminianismo clásico, incluso más profunda que el mismo calvinismo, como Juan Wesley va desarrollando el- el- la idea de la gracia, ¿no? Para Wesley, la gracia preveniente era solamente un primer paso en el que Dios está obrando en el corazón de los seres humanos. No era una gracia que salva directamente, la gracia preveniente, pero sí es una gracia que va preparando el corazón de los seres humanos para ser salvos. Es decir, Wesley decía que Dios da de su gracia a todos los seres humanos, incluso, como dice Pablo en Romanos 1, que en Romanos 1 del 18 en adelante, ¿no? Dice, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron a Dios, porque lo conocido de Dios se puede ver en la creación, las cosas creadas y etcétera. Wesley decía que ese mismo hecho de una revelación general de Dios, de una revelación a través de la creación, de las cosas, de lo que Dios ha hecho, la perfección de todo, ya es parte de la gracia de Dios. Y es una gracia que Dios está mostrando a toda la humanidad. Y es así, o sea, es gracia, porque es por gracia que el ser humano puede llegar a algún conocimiento de Dios, como dice Pablo en Romanos 1. Igual en Romanos 2, Pablo argumenta que incluso hay gentiles que sin tener la ley hacen lo que la ley exige porque tienen la ley escrita en su corazón. Está hablando Pablo ahí de cierta conciencia moral que tienen los seres humanos. Aún sin ser cristianos, hay grupos humanos que tienen ciertos valores, ciertos principios, cierta moral que de dónde viene esa moral tiene que ser obviamente de Dios. Incluso dentro de la apologética, especialmente de la apologética evidencialista, se habla de que el argumento moral, ¿no? Que es algo que Dios ha dado a los seres humanos. Entonces Wesley decía, eso también es gracia de Dios, el tener cierta conciencia moral. Entonces, la gracia preveniente es como algo más extenso, ¿no? Y más general para todos los seres humanos, que de alguna forma está preparando el corazón del ser humano para cuando en algún momento pueda escuchar el Evangelio. Entonces ahí viene otra etapa de la gracia para Wesley, que es la gracia convincente. Aquí es cuando ya el Espíritu Santo obra en los oyentes de la palabra de Dios. Y es que eso dijo Jesús, ¿no? Que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio, etcétera. Entonces, esta gracia convincente, esta gracia que le lleva al ser humano a la conclusión de que es pecador y que necesita de Jesús, es otra etapa, ¿no? No es que haya diferentes tipos de gracia, a veces también se confunde el arminianismo wesleyano y dicen que creen en diferentes tipos de gracia. No son tipos de gracia, son como etapas de la gracia. La gracia preveniente, que es para todos los seres humanos, la gracia convincente, que es el Espíritu Santo, convenciendo al ser humano de la necesidad de Jesús. Después viene la gracia justificante, que es ya cuando el ser humano cree en Jesús y Dios mismo le justifica delante de Dios, ¿no? Es la gracia justificante. Y luego viene la gracia santificante. Y ahí en el tema de la gracia santificante es todo otro desarrollo del arminianismo wesleyano, de Wesley. Y bueno, hay temas que no nos vamos a meter mucho hoy, como el tema de la perfección cristiana, de la completa santificación y cosas así que a veces también se entiende mal y se cree que el arminianismo wesleyano creen que los cristianos pueden llegar a un punto de donde ya nadie peca absolutamente y todo eso. Y no es eso lo que Wesley quería decir con la perfección cristiana o la entera santificación. Wesley hacía más bien énfasis en el amor perfecto, más que todo, en llegar a un punto de madurez en donde el cristiano ama como Dios quiere que amemos. Entonces Wesley sí hacía énfasis en que después, en la gracia santificante, había también como una segunda obra de gracia, en que Dios obraba en el ser humano, también transformando su vida, en su santidad. Pero, al igual que el arminianismo clásico,
Wesley también siempre creía que la gracia puede ser resistida. Es decir, desde la gracia preveniente hay quienes resisten a la gracia preveniente y quienes se dejan llevar por esta gracia preveniente para que después, cuando escuchen el Evangelio, actúe la gracia convincente y crean. Pero también hay personas que se resisten a la gracia eh, convincente, como cuando en Hechos 7, Esteban les dice a los judíos, bueno, tercos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Está diciendo, siempre resisten a esta obra convincente, porque lo que el Espíritu Santo quiere hacer es convencer al ser humano de su pecado. Entonces, Wesley igual hacía énfasis en que esta gracia puede resistirse, ¿no? ¿Dónde estamos? Ya. Entonces, si la gracia puede ser resistirse, en el arminianismo wesleyano, de igual manera se cree en la posibilidad de la apostasía, pero también en Wesley hablaba no solamente de la apostasía como un renunciar a la fe, sino también la apostasía como un estado de pecado constante y no confesado, especialmente, que lleva al cristiano también a renunciar a su fe. Entonces, no, dentro del arminianismo wesleyano también tiene que ver con el, el pecado, pero no decir que alguien peca, pierde su salvación, se arrepiente y recupera su salvación. No, sino en el sentido de un pecado constante, constante y sobre todo no confesado, que al final les lleva a la persona a apartarse totalmente de Dios. Lo cual tiene cierta lógica y no es muy distinto al arminianismo clásico, porque si es que alguien está pecando constantemente y no está confesando su pecado, pues es una evidencia de que su fe en sí ya no está bien. Entonces es como renunciar a la fe también, desde cierto punto de vista. Entonces se cree en esta posibilidad de la apostasía y de la pérdida de la salvación, con la diferencia de que en el arminianismo wesleyano siempre está la opción de regresar, es decir, Dios sigue llamando a aquellos que se apartan y sigue dando una oportunidad de restauración y de arrepentimiento. Es decir, una persona puede apartarse de la fe, pero si en algún momento es nuevamente convencida por el Espíritu de Dios, pues regresará y se arrepentirá y Dios la restaurará. Es la diferencia. Siempre el arminianismo wesleyano es como un poco más terapéutico. Se habla más como Dios tratando con el ser humano en este sentido terapéutico, ¿no? Más que otra cosa. Como ir curándolo y sanándolo, perdón. Entonces, más como un proceso también. Perdón. Bien. ¿Alguna cita bíblica relevante ahí? Segunda de Pedro 1:10, que dice, por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Claro, uno de los argumentos dentro del arminianismo, tanto clásico como el wesleyano, es que en la Biblia hay muchas advertencias a perseverar. Hay muchas advertencias de no caer y etcétera. Entonces, mientras que las posiciones calvinistas dirán que, bueno, estas advertencias ayudan para la perseverancia, pero que no enseñan de que en realidad alguien vaya a caer. El arminianismo, en cambio, o los puntos de vista que sí creen en la apostasía, dirán que entonces no tendrían sentido estas advertencias, al final es Dios quien está haciendo todo en el ser humano. Sí, ¿para qué poner advertencias? Si al final todo depende de Dios. Entonces, bueno, ustedes saben que este diálogo, este debate es de siglos, de siglos. Entonces no lo podemos resolver en una clase, aquí con mis hermanos intelectuales teístas, por más de intelectuales que sean mis hermanos, no se puede resolver en una clase, y menos habiendo tratado tan prontamente los 4 puntos de vista. Podríamos hablar de más puntos de vista. Yo justo preparando todo esto pensaba, bueno, se puede hablar de ciertas perspectivas, incluso molinistas del asunto, ¿no? Hay algunos molinistas como Kenneth Kidley, que escribe este libro Salvación y Soberanía, donde él fundamenta el famoso acróstico Roses del molinismo,
que es también como un diálogo entre arminianismo y calvinismo. Él también menciona que desde una perspectiva molinista se podría creer que la posibilidad de la apostasía, o sea, es una posibilidad real, porque el molinismo hace énfasis en el libre albedrío, entonces es real que el ser humano puede en algún momento apostatar y alejarse, pero como el molinismo también hace énfasis en la soberanía de Dios y el conocimiento en medio de Dios, también afirma que Dios ya conoce quién va a perseverar y quién no, y Dios puede poner las circunstancias adecuadas para que quienes Él ha elegido perseveren hasta el final. Entonces, es como que es real la posibilidad de perder la salvación, pero al final Dios no va a permitir que nadie pierda, que ningún cristiano que Él haya elegido pierda la salvación. Bueno, es un poco más complejo que eso el asunto, pero es lo que enseña el famoso Roses. Ahora, claro que no todos los molinistas siguen el Roses, o seguimos el Roses, yo no sigo el Roses, entonces, pero es otra posibilidad, ¿no? Entonces, básicamente en eso estarían los 4 puntos de vista sobre la seguridad de la salvación. No sé si tengo algo más por aquí. Lo que estaba diciendo es un tema profundo, multifacético. También recordarles, ahora sí tenemos un momento de preguntas y respuestas, recordarles que el punto de este curso que vamos a tener todos los lunes no es debatir ni defender un punto de vista, es simplemente comprender que hay diferentes puntos de vista. Entonces, si tenemos opiniones o tenemos comentarios, no tanto que sean como para defender o justificar un punto de vista, sino más bien para satisfacer inquietudes acerca de lo que queramos comprender más o profundizar más sobre alguno de estos puntos de vista. Es muy importante tratarlo así porque esto nos vuelve un poco más comprensivos con los hermanos que piensan diferente, ¿no? El conocer cómo piensa el otro me ayuda a comprenderle y también a poder aceptarle y poder amarle como hermanos. El problema surge cuando yo no me preocupo en comprender lo que el otro cree y estoy tan convencido de que lo que yo creo es la verdad que aunque no me preocupe por conocer el otro punto de vista, estaré siempre a la defensiva y siempre defendiendo mi punto de vista. Y eso no es algo que necesitamos en la iglesia como cristianos. Lo que necesitamos es unidad aún en la diversidad. Unidad aunque tengamos puntos de vista diferentes, pero comprendernos y respetarnos sobre todo, ¿sí? Respetarnos, porque cada uno de estos puntos de vista tiene su desarrollo teológico. No vienen de la nada. O sea, por algo es un debate que tiene siglos y no se ha resuelto. Entonces, cada punto de vista tiene su desarrollo teológico y hay que respetarlo. Aunque no estemos de acuerdo, pero hay que reconocer que tiene su razón de ser también. Entonces, eso quisiera decir simplemente como un comentario final sobre esta, esta clase. Creo que hasta aquí lo que tiene que ver con la teoría del curso, entonces ahora sí podemos dedicar unos minutos a dialogar. Creo que es así, ¿no, Bueno, Carlita? hermano, sí, sí, hermanos, bendiciones. Bueno, muy bueno lo que nos compartió el hermano Hugo. Pueden ver los que no lo conocen, yo estoy segura que todos lo conocen, pero los que no lo conocen, ahí en YouTube compartimos los enlaces para que puedan ir a su canal, ver todo el material que tiene, que comparte, que es vasto. Y bueno, estamos muy contentos de que los acompañe una vez más en un curso que va a ser de mucha bendición para los hermanos. Y recordarles que este es el momento de preguntas y respuestas. Los que estén acá en Zoom pueden levantar la mano y hacer la pregunta directamente, o si no, pueden escribirla. Ya desde YouTube tenemos 2 preguntas, así que si no hay ninguna manita levantada, pasamos a las más preguntas de YouTube. Otro recordatorio que lo dijo el profesor, pero les recuerdo, no estamos acá para debatir, sino para aprender los diferentes puntos de vista que hay, ¿sí? Así que si hay alguna intención, inquietud de ir no sé, rebatir algún punto, no, solamente para aclarar dudas y aprender, ¿sí? Bueno, tenemos acá al hermano Gabriel. Vamos a habilitar los micrófonos para que puedan abrir y hacer la pregunta. Adelante, hermano Gabriel, puedes hacer tu preguntita. Hola a todos mis queridos hermanos, en el amor del Señor. Hola, Pastor Hugo, que el Señor lo guarde, lo bendiga. Gabriel. ¿Cómo está? Bien, bien. Ujú. Qué bueno, no, no. Eh, una, bueno, primeramente, darle gracias al Señor por su exposición que estuvo excelente.
Y gracias también por aclarar ciertos mitos que hay sobre el arminianismo, que de repente desde la otra vereda, yo sé que aquí hay hermanos de esa vereda, que, que muchas veces por desconocimientos atacan a nuestros hermanos y la postura que defendemos. Pero Dios es grande y Dios nos enseña a comprender cada una de las posturas con altura de mira, porque en la larga todos creemos que Cristo salva. Pero ahora, mi pregunta es, más específicamente, estaba leyendo un poquito la soteriología de Tomás de Aquino y me parece que es muy parecida a la postura arminiana. Mi pregunta es, ¿Jacobo Armenio bebió de alguna influencia de Tomás de Aquino en cuanto a la posición soteriológica que sostuvo? Em, Esto es interesante, Gabriel. Ahí es precisamente interesante ver el debate que hubo recién entre el hermano Jonathan Ramos y ¿cómo es? El hermano católico, Dante Urbina. Dante Urbina. Porque en lo personal, yo también te podría decir esto. Yo puedo leer a Tomás de Aquino y en muchos textos yo veo un Tomás de Aquino calvinista. Y leo al mismo Tomás de Aquino y en otros textos yo veo un Tomás de Aquino arminiano. Para mí no es claro, en realidad, muchas cosas de la soteriología en Tomás de Aquino. Incluso, esto es interesante, en el siglo, en tiempos de Luis de Molina, a finales del 1600, donde hubo este debate en la Iglesia Católica que fue entre se llamaba el asunto de la gracia, ¿cómo se llama esto? El salutis, ¿cómo era? Bueno, se me fue el nombre que le dieron en latín a Ordus este, Salutis, Ordus no, Salutis. este es del orden de la salvación, no, pero es otro, sobre auxilis, el conflicto de auxílices, perdón, del auxilio de la gracia. Entonces, decían en la Iglesia Católica aquellos que eran tomistas bañesianos. ¿Quién era Domingo Báñez? Era un tomista que interpretó a Tomás de Aquino de una forma un poco más calvinista. Mientras que Luis de Molina y los jesuitas eh, tendían más al libre albedrío. Pero muchos de ellos igual justificaban sus puntos de vista también con Tomás de Aquino. Eso es solamente para mostrar que aún dentro de la Iglesia Católica hubo este conflicto, el conflicto de auxilis, porque no estaba claro si Tomás de Aquino enseñaba en realidad una elección o una predestinación más fuerte o el libre albedrío al estilo de Luis de Molina. Entonces, para mí es complicado. Obviamente que Arminio debe haber leído mucho obviamente que sí, de la escolástica de su tiempo y de Tomás. De hecho en su declaración de sentimientos, él menciona mucho la teología escolástica de su tiempo, pero, pero no creo si haya una influencia directa, sí, para el libre albedrío, para la prestigiación, porque a mí personalmente, Gabriel, Tomás de Aquino no me deja claro sobre qué cree en ese punto. Ay, muchas Eso gracias diría yo. por la respuesta. Ahí le Más pregunto más bien, cosas. más bien se podría creer que Arminio tuvo más influencia de Luis de Molina mismo que de Tomás de Aquino. Ahí le pregunto más por interno. Sí, sí, ok. Chévere. Ya, muchas gracias. Gracias a ti, Bueno, Gabriel. seguimos entonces con las preguntas. Voy a tomar las que están en YouTube, hasta que algún hermano por ahí se anime a levantar las manos. Y les Ujú. agradezco a los hermanos de YouTube que antepusieron la palabra pregunta en mayúscula, porque de esa manera podemos destacar su pregunta de los demás mensajes. Es una manera muy fácil de detectar, para que no se pierda. El hermano Rojo, Sola Escritura, saludos hermanos de Perú, dice, pregunta, entonces, los que cometen el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo por alguna circunstancia, después de haber sido cristianos, ¿nunca fueron realmente salvos? Ya, esta pregunta parte de una presuposición y la presuposición es de que hay cristianos que puedan cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces ahí tendríamos primero que hablar y trabajar el tema de qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Una forma de entender clásicamente lo que es la blasfemia con el Espíritu Santo es el hecho de negar la obra del Espíritu Santo, porque eso es lo que pasó en el contexto que Jesús dice eso, cuando él estaba haciendo milagros y alguien por ahí le dice que él hace milagros en nombre de Belcebú.
Jesús, ahí es que Jesús reacciona y dice que cualquiera que blasfeme contra el Padre o contra el Hijo puede ser perdonado, pero no el que blasfeme contra el Espíritu Santo. Porque ¿qué es lo que pasó ahí? Que Jesús estaba haciendo la obra por el Espíritu Santo, pero lo que estaba haciendo la gente es rechazar esta obra y decir que era una obra de demonios. Si lo entendemos desde ese punto de vista, quien puede cometer una blasfemia contra el Espíritu Santo, obviamente sería solamente un no cristiano. Es decir, la posición clásica sobre este tema ha sido que un cristiano nunca podría cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si no es un pecado de los no cristianos, por eso es que no tienen perdón, porque precisamente eso no son cristianos, ¿no? Porque están rechazando la obra del Espíritu Santo. Entonces, si entendemos desde esa perspectiva, ya la pregunta no tiene mucho sentido porque no es que un cristiano, ya siendo cristiano, podría llegar a cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por lo menos esa sería mi posición al respecto. Sí, eso diría yo. Bueno, hay una pregunta casi parecida de Joana Espinosa, dice, pregunta, ¿la apostasía podría interpretarse como una forma de pecado imperdonable ante el rechazo del Espíritu Santo? Ya, aquí tenemos que diferenciar, como habían comentado, la posición arminiana clásica de la posición arminiana wesleyana. Desde la perspectiva arminiana clásica y de la mayoría de arminianos clásicos, quien comete apostasía, pues de alguna forma, no es que sea imperdonable, sino que es alguien que no va a regresar a la fe. Es decir, es irreversible, no, no va a volver. Por eso es este texto de Hebreos 6, ¿no? Es imposible que quienes habiendo conocido a Dios y etcétera, renueven su arrepentimiento bueno, y etcétera. Entonces, esa sería una posición del arminianismo clásico. En el arminianismo wesleyano no es así. Siempre hay una segunda oportunidad. Una persona puede haber renunciado a su fe, pero en algún momento, si el Espíritu Santo sigue obrando en esta persona y esta persona se arrepiente y vuelve y reafirma su fe, pues tiene perdón. Entonces, no sería imperdonable desde el arminianismo wesleyano. Ok, vamos con otra pregunta de la hermana. Dice la hermana Joana, saludos hermana Joana Espinosa, ¿qué puede responderse al argumento de que los no calvinistas no respetamos la soberanía de Dios? Bueno, lo que yo he comentado siempre cuando se me hace esa objeción es que hay maneras diferentes de entender la soberanía de Dios. Yo siempre he dicho, uno puede entender lo que es la soberanía de hecho y lo que es la soberanía de derecho. ¿A qué me refiero? La soberanía de hecho es creer que Dios es soberano porque Él es el que hace todas las cosas, el que decreta todas las cosas. Por lo general, los hermanos calvinistas, para decirlo con mucho respeto, los hermanos calvinistas piensan que esa es la única forma de ser soberano. Y piensan que si Dios no es el que hace todas las cosas, Dios dejaría de ser soberano. Esa sería la objeción. Entonces, por eso es que cuando se discuten con un arminiano, le dicen, ustedes no creen que Dios es soberano, porque Dios depende también del libre albedrío, y etcétera. Pero en el arminianismo también se cree en una soberanía, como había mencionado, de derecho. Es decir, Dios es soberano porque Él tiene el derecho de hacer lo que Él quiera. No necesariamente porque Dios esté haciendo siempre lo que Él quiere. ¿Sí? Es diferente. Entonces nosotros sí creemos que Dios es soberano, los arminianos, pero una soberanía de derecho, porque Dios tiene el derecho sobre su creación. Él, si Él quiere, puede hacer lo que Él quiera, pero también por su soberanía, Él decide dejar ciertas decisiones a los seres humanos. Y no es que eso le quite la soberanía, porque Dios mismo es el que hace eso, por elección personal de Dios. Entonces, eso no le quita soberanía a Dios, ¿no? Muchas gracias. Vamos a pasar con una pregunta acá en Zoom del hermano Pastor Jorge Valles y luego vamos a pasar a la pregunta que dejó Leandro Boada. Adelante, hermano Jorge, puede habilitar su micrófono. Sí, bendiciones. Quiero, bueno, en primer lugar, sé que todas estas posturas nacieron siglos, seis, siglo XVI, por ahí así nacieron las posturas, ¿verdad? Son un poco tempranas. O sea, la primera pregunta es, ¿qué postura pudieran tener los apóstoles y Jesús? ¿Qué postura pudieran tener ellos? Esa es la primera pregunta, ¿verdad? Porque las posturas nacen bien temprano. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es,
si pues, me pudiera explicar Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, en la postura arminiana. ¿Me puede explicar ese versículo en la postura arminiana? Solamente, Ujú, gracias. ujú. Ya. Bueno, con respecto a la primera pregunta, si nosotros supiéramos cuál fue la posición de Jesús y de Pablo, no estuviéramos discutiendo hasta hoy, ¿no? El tema es que precisamente quienes hacen teología a partir de la exégesis van a tener sus argumentos exegéticos de que Pablo o de que Jesús defiende su posición. Y saldrán videos por ahí de que Jesús era calvinista, por ahí alguien dirá Jesús era arminiano, o Pablo era calvinista, o Pablo era arminiano, porque son, como diría, textos de hace miles de años que en exégesis se podría llegar a justificar cualquiera de las dos posiciones, ¿no? Obviamente yo tengo mi posición y creo que es abierto y todos lo saben, y yo podría hacer toda mi argumentación de por qué creo que Jesús y Pablo no defendían las creencias calvinistas. Eh, Aunque es como anacrónico decir que eran calvinistas arminianos y Calvino y Arminio son del siglo XVI, ¿no? Pero refiriéndonos a las ideas, no podríamos hablar de que al 100% estamos seguros de que ellos defendían un punto de vista. Ahora, si hablamos de la iglesia primitiva en sí, ahí sí podría comentar algo que no les gusta mucho, que mis hermanos calvinistas, pero yo creo que la iglesia primitiva hacía mucho más énfasis al libre albedrío que, que al determinismo. Creo que es con Agustín de Hipona que estamos hablando del siglo cuarto, no del 16. A veces piensan que estos debates surgen en el 16, no. En el siglo cuarto ya estaba Agustín de Hipona debatiendo con Pelagio, por ejemplo, sobre temas de la gracia, la predestinación y este tipo de cosas. Entonces creo que Agustín de Hipona hace mucho más énfasis en el determinismo, pero antes de él creo que no tanto. Pero igual puede ser un tema debatido, ¿sí? Como les digo, aquí no estamos para defender un punto de vista en sí, pero eso podría comentar. Ahora, sobre el tema de Romanos 8:29 desde la perspectiva arminiana, ahí viene precisamente el tema a los que antes conoció. Eh, de acuerdo al arminianismo clásico, a los que antes conoció se refiere al preconocimiento de Dios de quién creería y quién no. Entonces Dios tenía un conocimiento anticipado de quién iba a creer y quién no iba a creer, y es con base en ese conocimiento que se da la elección y la predestinación. Entonces, y sobre todo después del versículo dice que los predestinó para ser adoptados. Muchos arminianos verán ahí el hecho de que la predestinación no está tanto en los individuos, sino más bien en el propósito. La predestinación es que Dios decidió que quienes crean en Él sean adoptados como hijos suyos o sean hechos santos, sean hechos parte de la familia de Dios, como dice en Efesios 1 también. Entonces está más bien en el propósito más que en los individuos en sí, ¿no? Eso, claro que se podría hablar mucho más sobre ese texto, pero eso podría decir a breves rasgos. Bien. Em, Leo dos preguntas acá en el chat. Una del hermano que dije hace un momento, se llama a ver Leandro. Pregunta, dice, ¿cómo puedo estar seguro de que fui escogido desde antes de la creación del mundo? Conscientemente sé que el mundo continuamente intenta contaminar y afectar la comunión con el espíritu. Y la pregunta sería esa, ¿cómo puedo saber que fui escogido antes de la creación del mundo? Bueno, esa es una pregunta bastante subjetiva. Yo creo que la Biblia dice que quien nos da la convicción, incluso de que somos hijos de Dios, es el Espíritu Santo. Entonces, hay una evidencia subjetiva que es la experiencia que cada uno haya tenido con Dios y con el Espíritu Santo, ¿no? Calvino decía que a veces eso no puede ser tan claro, incluso solo para comentar que muchos piensan que en el calvinismo la seguridad de la salvación es más fuerte que en el arminianismo. No creo que sea así, o sea, no quiero juzgar ninguna posición, pero creo que los dos tienen fundamentos para decir que uno puede estar seguro. En el calvinismo uno puede estar seguro por su convicción del Espíritu Santo, aunque, como decía Calvino, a veces hay una gracia evanescente que alguien puede convencerle un rato y después eh,
pues desaparecer esa gracia, ¿no? En el arminianismo, en cambio, la convicción sería más precisamente por la convicción que uno tiene de que Jesús es el Señor. Y mientras uno siga manteniendo esa convicción de que Jesús es el Señor, pues uno está seguro también, ¿no? Entonces, los dos tienen sus razones para afirmar que uno puede estar seguro de que es un elegido. Ahora, dentro del calvinismo, o quienes son calvinistas, dirían que la convicción es que fueron elegidos antes de la fundación del mundo. El arminiano, en cambio, diría que es elegido porque ha depositado su fe en Jesús, porque Dios le ha dado, pero obviamente porque Dios le ha dado la gracia para que pueda depositar su fe. Entonces, ahí estaría un poco la, la diferencia. El calvinista estaría seguro porque Dios es el que tomó la decisión. El arminiano estaría seguro porque él está tomando la decisión de, de creer en Jesús. Pero aclarando que no es porque el ser humano pueda creer, sino porque Dios da la gracia para que pueda creer. No sé si por ahí más o menos aclaré un poco la duda. No sé. Muchas gracias. Bueno, tenemos una manita levantada y una última pregunta en YouTube, así que bueno, vamos a concluir con esto. Desde YouTube, el hermano de Iglesita, un saludo muy grande hermano, pregunta, ¿los hermanos arminianos son semipelagianos? Esa es la primera pregunta. De no ser así, ¿en qué sentido y por qué se le atribuyen en la mayoría de los casos que sí lo son? Como comenté, eso es un muñeco de paja. Un muñeco de paja es cuando se ataca algo que no es verdad. Primero sí, se está atacando algo que uno se inventa que es así. Cuando alguien dice el arminianismo es semipelagianismo, es porque digo no conoce el arminianismo o no conoce el semipelagianismo y entonces se fabrica un muñeco del arminianismo. ¿Qué es el semipelagianismo? El semipelagianismo es esta doctrina de que el ser humano sí tiene una naturaleza pecaminosa, pero esa naturaleza pecaminosa no le incapacita el hecho de poder creer en Jesús. Entonces, de alguna manera, el ser humano sí puede por sí mismo depositar su fe en Jesús, ¿no? Es decir, es como que el ser humano estuviera solamente enfermo, pero no ha perdido toda su libertad. Ese es el semipelagianismo. Recordemos que eso la iglesia de alguna forma rechazó cuando hubo este conflicto entre Agustín y Pelagio, aunque muchos se quedaron en un punto como semi-pelagianos o como semi-agustinianos, al final la iglesia no se fue por ninguno de los dos lados. Pero ¿por qué el arminianismo no es semi-pelagianismo? Porque el arminianismo sí cree en la depravación total. El arminianismo sí cree que el ser humano está totalmente incapacitado para creer en Jesús. Entonces, el arminianismo también afirma de que la salvación tiene que ser por gracia, solamente por la gracia de Dios, no porque el ser humano tenga en sí mismo esa posibilidad de creer. Pero la diferencia es que en el arminianismo creemos que la gracia se da a todos los seres humanos, a diferencia de que en el calvinismo se cree que la gracia es solo para ciertas personas elegidas. Pero los dos estamos de acuerdo que la salvación tiene que ser por gracia, que es Dios quien toma la iniciativa. Entonces no es semipelagianismo el arminianismo. Y cuando alguien lo afirma es porque por lo general no conocen el arminianismo o lo conocen por ciertos arminianos o ciertas iglesias que se consideran arminianas pero que tampoco conocen el arminianismo y hacen énfasis como en la libertad del ser humano para creer. Entonces ahí es cuando se juzga un poco mal al arminianismo. Bien, perfecto. Había una mano levantada de un hermano, no sé si quiere hacer la pregunta ahora, si no, pasamos a la siguiente sección. Hermano, les recuerdo que vamos a tomar unas fotitos, así que los que están acá en Zoom, los invito a que podamos abrir la cámara en un momento para poder tomar una fotito grupal y compartirla en las redes sociales, y así también invitar a otros hermanos a que puedan sumarse a este curso totalmente gratuito que estamos llevando adelante con el hermano Hugo Efraín Vázquez. Inviten, compartan, ¿sí? Para que pueda ser de bendición a más hermanos. Bueno, en vista de que no hay más preguntas, vamos a tomar la foto y ya con eso cerraríamos entonces. Vamos a preparar. Bien, saludos a los que están acá, al hermano Roberto, al hermano Antonio, a Julio, a Robert. Ranferi, Gabriel, saludos hermanos de Chile, bendiciones. Jorge, la hermana JR, bendiciones hermana. Abelardo, bendiciones, Urbano, Jonathan Pinela, Mari, Leandro, hay un montón de hermanos acá.
Ariel Acevedo, Roberto Rojas. Bueno, vamos a tomar una foto. Los que no pueden habilitar la cámara, eso mismo, pueden hacer un corazoncito, una manita para arriba, una carita contenta. Y bueno, vamos a tomar 3 fotos, eh, porque en la tercera, los que no se animaron en la primera se animan en la tercera. Entonces vamos a darles otra oportunidad. A la cuenta de 3 vamos con la primera. 3, 2, 1, fotito. Vamos, vamos con la segunda. A la cuenta de 3, 2, 1. Y bueno, vamos con la última. Les recuerdo que están todos los micrófonos habilitados para que al final puedan despedirse, decirle al profesor gracias, se saludan entre ustedes. Y bueno, eso. A la cuenta de 3 vamos con la última foto. Ya saben, alegres, contentos, felices. Y bueno, una manita para arriba, un corazoncito. A la cuenta de 3, 2, 1, fotito. Listo. Cerramos con una oración y ya concluimos. Bueno, hermanos, cerramos con una oración. Señor, te damos gracias por este momento, gracias Señor por permitirnos estar acá presentes y poder compartir esta clase. Te pedimos que bendigas la vida del profesor Hugo Efraín Vázquez, también su familia, bendice su salud, Señor, y en todo lo que haga, Señor, seas tú siempre guiándolo y dirigiéndolo. Que todo lo que se charle, Señor, si tenemos alguna inquietud, por favor, que todos estos conflictos y debates que hay ya desde hace tiempo no sean motivo para alejarnos de ti, sino que sean todo lo que aprendamos motivo para poder acercarnos más a ti, Señor. Toda la gloria siempre sea para ti, la honra, la alabanza, Señor, todo. Te entregamos estas clases y las que vendrán eh, para que seas tú quien esté dirigiendo y si queremos que tu nombre siempre sea levantado y glorificado. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, terminamos esta reunión. A ti sea toda la gloria por siempre, Señor. Amén. Hermanos, hemos terminado. Les agradecemos muchísimo que se hayan sumado. Saludos, hermanos. Hasta luego. Pueden saludar, despedirse, habilitar sus micrófonos y bueno, hasta luego. Chao, chao, Dios les bendiga a todos. Te bendiga. Gracias, Chao a hermano. Muy todos. Muchas buena Dios les gracias. bendiga. Dios les clase. bendiga. Chao, las Gracias bendiciones. Muchísimas por todo. gracias. Bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias, Chau. profesor Hugo Vázquez. Dios los bendiga. De Hasta la nada, Dios les próxima. bendiga. Chao.